El mundo recuerda la Segunda Guerra Mundial a través de la lente de Europa. Vemos imágenes de Normandía, Stalingrado y la liberación de París. Estas son las historias contadas y recontadas, grabadas en nuestra memoria colectiva. Sin embargo, mientras las batallas se libraban en el continente europeo, otra guerra, igualmente brutal y vasta, consumía Asia. El Imperio de Japón, impulsado por un nacionalismo ferviente y una búsqueda de recursos, abrió un camino sangriento a través de China y el sudeste asiático. Esta fue una guerra de conquista total, un conflicto donde las líneas entre soldado y civil fueron deliberada y sistemáticamente borradas. El sufrimiento infligido a millones en este teatro de guerra ha sido largamente eclipsado, una nota a pie de página en las narrativas históricas occidentales. Debajo de los ya horribles relatos de masacres y conquistas yace un secreto aún más oscuro. Es una historia tan monstruosa que durante décadas fue relegada al reino del rumor y la negación. En las llanuras heladas de Manchuria, una región del noreste de China ocupada por Japón, se estaba gestando un proyecto clandestino. Se le conocía por un nombre engañosamente estéril, la Unidad 731. Oficialmente designada como el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, su verdadero propósito era material de pesadillas. Era un lugar donde los seres humanos eran tratados como materia prima para los experimentos científicos más sádicos imaginables. Una fábrica de muerte oculta a la vista del mundo. El silencio que rodeó a la Unidad 731 no fue accidental. Fue un muro cuidadosamente construido tanto por los perpetradores como más tarde por los vencedores de la guerra. Después de la rendición de Japón, los hombres que dirigían esta instalación intercambiaron sus horribles datos por inmunidad frente a la persecución. Estados Unidos, ansioso por obtener una ventaja en la creciente Guerra Fría, clasificó la evidencia de estos crímenes de guerra, enterrando la verdad a cambio de la investigación japonesa sobre guerra biológica. Las víctimas fueron olvidadas. Sus historias fueron encerradas en archivos clasificados. Al mundo se le enseñó a mirar en una dirección, mientras los fantasmas de Manchuria fueron dejados vagar en un olvido sancionado por la conveniencia política. Este ensayo es un intento de romper ese silencio. Busca dar voz a una de las innumerables almas que desaparecieron en las fauces de la Unidad 731. La llamaremos 731F, pues su nombre, como su vida, le fue robado. Su historia no es solo una tragedia personal, sino un testimonio de las profundidades de la crueldad humana cuando la ciencia es despojada de su conciencia y la ideología se utiliza para justificar lo impensable. Es un recordatorio de que la historia no es meramente una colección de fechas y batallas, sino un tapiz tejido a partir de vidas individuales, cada una preciosa, y cada una merecedora de ser recordada. Su sufrimiento representa el sufrimiento de miles, y su voz silenciada clama por justicia. El arquitecto de este infierno en la tierra fue un hombre llamado General Shiro Ishii. Un médico y oficial del ejército brillante pero amoral, Ishii vislumbró una nueva era de guerra, una que no se libraría con balas y bombas, sino con peste, antrax y cólera. Convenció al alto mando japonés de que las armas biológicas eran la clave del dominio imperial, una forma rentable de neutralizar poblaciones enteras. En 1936, en el territorio ocupado de Manchuria, su visión encontró un hogar. Se construyó un complejo extenso cerca de la ciudad de Harbin, una ciudad de la muerte autónoma con laboratorios, criaderos de ratas y pulgas, crematorios y, en su corazón, una prisión que albergaba a sus sujetos de prueba humanos. Los prisioneros de la Unidad 731 no eran considerados humanos. Se les conocía como maruta, una palabra japonesa que significa troncos. Esto no era solo un insulto casual, era un componente fundamental del condicionamiento psicológico para el personal. Para los médicos, científicos y guardias de la unidad, estos no eran hombres, mujeres y niños. Eran objetos, trozos de madera para cortar, quemar y desechar. La mayoría eran civiles chinos,
combatientes de la resistencia capturados y prisioneros políticos. Otros eran rusos, coreanos y mongoles. Se les despojó de sus nombres, sus identidades y sus pasados. Se les asignaron números, convirtiéndose en especímenes vivos en un vasto experimento patrocinado por el Estado. La lógica del sistema Maruta era escalofriantemente simple. Para desarrollar armas de destrucción masiva, era necesario probarlas en sujetos vivos. Los animales podían proporcionar algunos datos, pero para una verdadera precisión, solo la fisiología humana sería suficiente. El general Ishii y sus subordinados querían saber con precisión cuánto tiempo tardaba una persona en morir de antrax, qué dosis de peste era fatal y cómo se propagaban las enfermedades a través de una población. Cada grito, cada convulsión, cada muerte lenta y agonizante se registraba meticulosamente. Los prisioneros no eran más que placas de Petri andantes, sus cuerpos el lienzo sobre el cual se perfeccionaría el arte de la guerra biológica. La deshumanización fue absoluta. A los prisioneros no se les daban registros adecuados. Su entrada a la instalación era su desaparición oficial del mundo. Nadie estaba destinado a salir vivo de la unidad 731. El objetivo era usar cada tronco en su máximo potencial experimental y luego deshacerse de él. Si un prisionero sobrevivía a un experimento, simplemente se le usaba para otro, y luego otro, hasta que sus cuerpos cedían. Su destino final era el incinerador, sus cenizas esparcidas por los vientos de Manchuria, asegurando que ningún rastro de su existencia o de los crímenes cometidos contra ellos fuera encontrado jamás. Antes de ser un número, era una mujer con una vida. Pudo haber sido maestra en un pequeño pueblo, una madre que vendía verduras en el mercado de Harbin, o una estudiante que soñaba con un futuro libre de guerra. Nunca sabremos su nombre ni los detalles de su existencia anterior, pues el sistema estaba diseñado para borrarlos. Su viaje a la oscuridad comenzó abruptamente, como les sucedió a tantos. Tal vez fue atrapada en una redada aleatoria por la Kempeitai, la temida policía militar japonesa. Quizás fue acusada de ser espía o simpatizante comunista, un cargo que no requería prueba alguna. Un momento era una persona, al siguiente era propiedad del ejército imperial japonés. El viaje al complejo de Pingfang fue el comienzo de su transformación en un Maruta. Abarrotada en un camión o vagón de tren con otros, envuelta en confusión y miedo, fue transportada a un lugar del que no había regreso. Al llegar, el proceso de despojarla de su humanidad comenzó en serio. Le quitaron la ropa, le raparon la cabeza y le rociaron el cuerpo con desinfectante. Le entregaron un tosco uniforme de prisión y le asignaron su nueva identidad, un número. A partir de ese día fue 731F. La F probablemente la designaba como mujer, un detalle de interés clínico para sus captores. Su nuevo hogar era una celda fría y de hormigón. Las condiciones eran deliberadamente duras, diseñadas para debilitar el espíritu tanto como el cuerpo. La comida era mínima, una sopa aguada, una pequeña porción de grano, lo justo para mantener vivos a los sujetos de prueba para la siguiente ronda de experimentos. Los inviernos de Manchuria son brutales, con temperaturas que caen muy por debajo de cero, pero las celdas no tenían calefacción. El frío no era solo una incomodidad, era una presencia constante y corrosiva que se filtraba en los huesos. No había comunicación con el mundo exterior, ni contacto con la familia, y a menudo ninguna interacción con otros prisioneros. El aislamiento era una herramienta para quebrantarlos, para hacerles olvidar que alguna vez fueron parte de una comunidad. En este estado de hambre perpetua, frío y soledad, la prisionera 731F esperó. Los días se mezclaban, marcados solo por los pasos de los guardias en el pasillo y el sonido metálico de las puertas. El aire estaba denso con una palpable sensación de pavor, el conocimiento tácito de que algo terrible estaba sucediendo en las otras habitaciones de esta vasta instalación. Vería a otros prisioneros ser llevados, para no volver a ser vistos jamás.
Escucharía gritos que se cortaban abruptamente. Ya no era una mujer con un pasado o un futuro. Era un espécimen, un tronco, esperando que su número fuera llamado para la siguiente fase de su destrucción sistemática. Llegó el día en que la prisionera 731F fue sacada de su celda y llevada a un laboratorio. Estas habitaciones no estaban diseñadas para curar, sino para la vivisección metódica. Pudo haber sido atada a una mesa de operaciones bajo el resplandor de luces brillantes, rodeada de hombres con batas blancas que sostenían bisturís y sierras. Uno de los procedimientos más comunes en la unidad 731 era la vivisección sin anestesia. Los científicos creían que los anestésicos podían afectar los resultados fisiológicos de sus experimentos. Querían observar las funciones de los órganos vivos mientras el cuerpo reaccionaba al trauma en un estado plenamente consciente. Para 731F, esto significaba soportar un dolor inimaginable mientras los médicos cortaban su cuerpo, extrayendo órganos pieza por pieza mientras aún funcionaban. Otro experimento que pudo haber soportado fue la prueba de la resistencia del cuerpo al frío extremo. En estos ensayos de congelación, los prisioneros eran forzados a salir al gélido invierno de Manchuria, con sus extremidades desnudas expuestas a los elementos. A veces, los guardias les echaban agua continuamente sobre los brazos o las piernas para acelerar el proceso. Después de que sus extremidades se congelaban por completo, las volvían a meter. Los investigadores probaban entonces diferentes métodos de descongelación, desde sumergir las extremidades en agua caliente hasta simplemente golpearlas con un palo para ver si la carne congelada se rompía. El objetivo era encontrar el mejor tratamiento para la congelación para los soldados japoneses, y los Maruta eran los sujetos desechables utilizados para recopilar estos datos. La misión principal de la Unidad 731 era el desarrollo de armas biológicas. La prisionera 731F probablemente fue un sujeto en estos experimentos también. Podría haber sido inyectada con una jeringa llena de bacterias cultivadas, fiebre tifoidea, cólera o peste bubónica. Alternativamente, podría haber sido obligada a comer alimentos contaminados con patógenos o encerrada en una cámara donde se liberaban pulgas portadoras de enfermedades. Los científicos la observaban con fría indiferencia, tomando notas meticulosas. Registraban su temperatura, su ritmo cardíaco, el inicio de la fiebre, la progresión de los forúnculos, las convulsiones violentas y el momento preciso de su muerte. Cada síntoma era un dato valioso en su búsqueda de armar la enfermedad. A lo largo de estas pruebas, la sufriente 731F no era solo un cuerpo, era una mente atormentada. La agonía física se sumaba al horror psicológico de su situación. Era plenamente consciente de lo que le estaba sucediendo, pero completamente impotente para detenerlo. Los hombres que le infligían este dolor no eran monstruos en apariencia. Eran médicos educados y científicos estimados, hombres que habían hecho un juramento de preservar la vida. Sus reacciones, sus gritos, sus súplicas, sus lágrimas, fueron anotadas en sus cuadernos de laboratorio como meras respuestas fisiológicas. Su muerte, cuando finalmente llegó, no fue el final de una vida, sino la conclusión de un experimento. Su cuerpo fue llevado al crematorio y su número fue tachado de una lista. La historia de la prisionera 731F es desgarradora, pero su mayor horror radica en el hecho de que no fue única. Ella fue una de miles. Los troncos procesados por la Unidad 731 y sus ramas subsidiarias sumaron al menos 3.000, aunque algunas estimaciones sitúan la cifra mucho más alta, posiblemente superando los 10.000. Cada número representaba un ser humano, una vida rica con su propia historia, esperanzas y amores, todos extinguidos en nombre de una ciencia depravada. La escala de la operación era industrial. La instalación era constantemente abastecida con nuevos Maruta para reemplazar a aquellos que habían perecido en experimentos, asegurando un flujo continuo de material humano para la máquina de investigación. Las víctimas de la Unidad 731
eran una muestra representativa de las poblaciones bajo ocupación japonesa. Aunque la mayoría eran chinos, incluían personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida. Familias enteras eran a veces capturadas y llevadas a la instalación. Esto significaba que las mujeres, como la 731F, fueron sometidas a horrores específicos, incluyendo embarazos forzados para el estudio de la transmisión prenatal de enfermedades. Los prisioneros ancianos fueron utilizados para estudiar los efectos de los patógenos en cuerpos envejecidos. Lo más escalofriante es que los niños e incluso los bebés no se salvaron. Fueron utilizados en experimentos para probar la resistencia a temperaturas extremas, enfermedades y exposición química. Sus pequeños cuerpos tratados con la misma frialdad que cualquier otro espécimen. La depravación no se limitó a un solo tipo de experimento. Los científicos de la Unidad 731 mostraron una macabra creatividad en su búsqueda de conocimiento. Algunos prisioneros fueron colocados en cámaras de alta presión hasta que sus ojos estallaron de sus órbitas. Otros fueron girados en centrifugadoras para determinar los límites de la resistencia humana a las fuerzas G. Algunos fueron privados de comida y agua para registrar el proceso de inanición. Otros fueron expuestos a dosis letales de rayos X. En una serie de experimentos, los prisioneros fueron atados a estacas a diferentes distancias de una bomba detonada para estudiar los efectos de la metralla y las ondas de presión en el cuerpo humano. Esta exterminación sistemática no fue solo obra de unos pocos individuos deshonestos. Fue una empresa masiva, financiada por el Estado, que involucró a cientos de los profesionales médicos, técnicos y militares más brillantes de Japón. El complejo de Pingfang era una comunidad de perpetradores. Estos hombres iban a trabajar todos los días, realizaban sus horribles experimentos y luego regresaban a casa con sus familias. Eran maridos y padres que participaban en la vivisección de niños durante el día y jugaban con sus propios hijos por la noche. Esta marcada dualidad revela una verdad aterradora sobre la naturaleza humana. La capacidad de la gente común para cometer un mal extraordinario cuando está sancionada por la ideología y la autoridad. Los hombres que orquestaron y llevaron a cabo las atrocidades en la Unidad 731 no eran brutos incultos. Eran la élite de la comunidad médica y científica de Japón, graduados de prestigiosas universidades como la Universidad Imperial de Kioto. Eran médicos, bacteriólogos, patólogos y fisiólogos que habían jurado el juramento hipocrático de no hacer daño. Sin embargo, dentro de las vallas del complejo de Pingfang, este juramento se invirtió. Sus habilidades no se utilizaron para curar, sino para infligir el máximo sufrimiento. Consideraban su trabajo no como un crimen, sino como un deber patriótico, una contribución necesaria a la gloria y seguridad del imperio japonés. Era la ciencia convertida en arma, despojada de toda restricción ética y moral. A medida que la guerra llegaba a su fin y el ejército soviético avanzaba hacia Manchuria, en agosto de 1945, el general Ishii y su personal recibieron sus últimas órdenes: destruir toda la evidencia. Los edificios fueron dinamitados, los prisioneros restantes fueron ejecutados y toneladas de documentos fueron quemados. Al personal se le dieron viales de cianuro para que se suicidaran si eran capturados y se les hizo jurar secreto, ordenándoles que se llevaran la verdad de la Unidad 731 a sus tumbas. Se dispersaron por Japón, volviendo a la vida civil, muchos reanudando sus distinguidas carreras en medicina, academia y negocios. Se convirtieron en decanos de facultades de medicina, directores de compañías farmacéuticas y figuras prominentes en la sociedad japonesa de la posguerra. La traición a la justicia fue sellada por los vencedores. Después de la guerra, los oficiales de inteligencia estadounidenses se enteraron del alcance de las actividades de la Unidad 731. Vieron no un crimen que debía ser perseguido, sino una oportunidad que debía ser explotada. En un acuerdo secreto, el general Ishii
y sus principales comandantes obtuvieron inmunidad total frente a la persecución por crímenes de guerra en los juicios de Tokio. A cambio, entregaron su vasta colección de datos de investigación sobre experimentación humana. Estados Unidos, anticipando un posible conflicto con la Unión Soviética, codiciaba esta información sobre guerra biológica. Las vidas de miles de víctimas se consideraron menos importantes que obtener una ventaja estratégica en la Guerra Fría. Este pacto de silencio aseguró que los perpetradores de algunos de los peores crímenes de la historia humana quedaran impunes. Mientras los médicos nazis eran juzgados y ejecutados en Nuremberg por sus experimentos médicos, sus homólogos japoneses eran protegidos y, en algunos casos, pagados por sus datos. Esta cínica decisión negó la justicia a las víctimas y sus familias. Permitió a Japón evitar un ajuste de cuentas completo con su pasado de guerra, contribuyendo a una amnesia histórica que persiste hasta el día de hoy. El silencio de las potencias aliadas fue un profundo fracaso moral, una segunda muerte para las víctimas de la Unidad 731. Durante décadas, la historia de la Unidad 731 permaneció enterrada bajo capas de negación oficial y secreto clasificado. En Japón, el tema era tabú, ausente de los libros de texto y del discurso público. En Occidente, era un capítulo olvidado de una guerra lejana. La verdad, sin embargo, no podía permanecer oculta para siempre. Comenzó a surgir en fragmentos, gracias a los valientes esfuerzos de unas pocas personas que se negaron a permitir que el silencio permaneciera. Las primeras grietas aparecieron durante los juicios por crímenes de guerra de Jabárovsk en 1949, donde la Unión Soviética juzgó y condenó a una docena de miembros de menor rango de la Unidad 731, pero estos procedimientos fueron en gran medida desestimados en Occidente como propaganda de la Guerra Fría. El verdadero avance llegó mucho más tarde, gracias a la persistencia de periodistas, historiadores japoneses y ex-soldados atormentados por la culpa. En la década de 1980, el autor Seiichi Morimura publicó su explosivo libro, El Festín del Diablo, que detallaba las actividades de la unidad basándose en entrevistas con exmiembros. El libro se convirtió en un éxito de ventas en Japón y rompió el silencio nacional, forzando una dolorosa conversación sobre el pasado bélico del país. Después de esto, exmiembros de la unidad, ahora ancianos, comenzaron a presentarse, ofreciendo escalofriantes relatos de primera mano de su trabajo. Sus testimonios, llenos de detalles gráficos de vivisecciones y experimentos, corroboraron lo peor de los rumores. Estos relatos personales fueron cruciales. Transformaron el horror abstracto en una realidad concreta y humana. Un ex asistente médico describió cómo le enseñaron a realizar su primera vivisección en un prisionero chino consciente, una experiencia que lo persiguió el resto de su vida. Un piloto recordó haber arrojado pulgas infestadas de peste sobre ciudades chinas. Estos testimonios fueron poderosos porque provenían de los propios perpetradores, lo que los hacía imposibles de desestimar. Proporcionaron la evidencia irrefutable que los activistas y las familias de las víctimas habían buscado durante mucho tiempo, construyendo un caso contra la narrativa oficial de negación. El trabajo de periodistas e historiadores se complementó con el descubrimiento de pruebas físicas y documentos de archivo. Los investigadores desenterraron registros médicos, fotografías y archivos de inteligencia estadounidenses desclasificados que confirmaban el acuerdo de inmunidad. En China, el sitio del complejo de Pingfang se conservó como un museo, un sombrío memorial a quienes sufrieron y murieron allí. Lenta y minuciosamente, el velo de secreto fue levantado. La historia de la Unidad 731, una vez un rumor susurrado, se convirtió en un hecho histórico documentado, un testimonio del poder de la verdad para superar finalmente incluso las conspiraciones de silencio más arraigadas. Recordar la historia de la Unidad 731 y la prisionera 731F no es un acto de venganza, es un acto de profunda necesidad.
Es una deuda que tenemos con los miles de víctimas sin nombre y sin rostro, que fueron sistemáticamente deshumanizadas y destruidas. Olvidarlas es conceder una victoria final a sus torturadores, es afirmar que sus vidas eran, en efecto, inútiles. Al contar sus historias, al reconocer su sufrimiento, les devolvemos una parte de la dignidad que les fue tan brutalmente arrebatada. Insistimos en que no eran troncos, sino seres humanos cuyas vidas importaban. Este recuerdo es la única justicia, el único entierro que muchos de ellos recibirán. El legado de la Unidad 731 sirve como una advertencia cruda y aterradora sobre los peligros de una ciencia desvinculada de la ética. Los hombres de la Unidad 731 no estaban locos, pero su razón estaba corrompida. Buscaban conocimiento sin conciencia y lógica sin empatía. Su trabajo demuestra que el avance científico, cuando se divorcia de los valores humanos fundamentales, puede convertirse en una herramienta para un mal inimaginable. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles sobre la responsabilidad de los científicos y el potencial de cualquier sociedad, bajo la influencia de una ideología poderosa, para sancionar atrocidades en nombre del progreso o la seguridad nacional. La historia de la Unidad 731 es una advertencia permanente para la comunidad científica y para toda la humanidad. Además, esta historia nos obliga a confrontar las verdades incómodas sobre cómo las naciones construyen sus recuerdos de guerra. El encubrimiento de décadas, tanto por parte de Japón como de Estados Unidos, resalta lo fácil que la verdad histórica puede ser sacrificada por conveniencia política. Nos recuerda que la historia no es un conjunto estático de hechos, sino un terreno en disputa. La lucha por que la historia de la Unidad 731 sea reconocida es una lucha contra el revisionismo histórico y una demanda de una comprensión más completa y honesta de la Segunda Guerra Mundial. Insiste en que el sufrimiento de las víctimas asiáticas no es menos significativo que el de las víctimas europeas. En última instancia, la historia de la prisionera 731F es un llamado a la vigilancia. Muestra lo rápido que la apariencia de civilización puede desmoronarse en tiempos de guerra, y con qué facilidad un grupo de personas puede ser despojado de su humanidad por otro. Es un recordatorio de que la capacidad para tal mal existe dentro de todos nosotros, esperando ser desatada por el miedo, el odio y la ideología. Debemos recordar la Unidad 731 no para regodearnos en la oscuridad del pasado, sino para iluminar el camino a seguir. Al confrontar lo peor de nuestra historia, nos armamos con la claridad moral necesaria para evitar que tales horrores vuelvan a suceder. Este es nuestro deber sagrado para con la memoria de 731F y todas las almas silenciosas de Ping Fang.